Aunque es un tema general y abarca tanto a hombres como mujeres, en los datos estadísticos trataré como de focalizarlo hacia las situaciones que prevalecen sobre las mujeres. Primero que nada, un contexto. ¿Quién es una persona adolescente y qué implicaciones tiene? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS, la adolescencia es una etapa de formación y desarrollo que transcurre entre la niñez y la adultez, que puede ser entre los 10 y 19 años, y que se caracteriza por una serie de cambios físicos, emocionales, cognitivos, sociales y sexuales, donde se alcanza cierto grado de madurez. También, de acuerdo con el marco normativo mexicano, en específico la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 5 menciona que son adolescentes las personas entre 12 y menos de 18 años cumplidos. No obstante, para efectos de los tratados internacionales se les considera niños y niñas a las personas de 0 a 18 años. Entonces, las niñas, niños y adolescentes estarían en este rango de edad. Para dimensionar un poco cuántas personas adolescentes hay en México y cuál es su distribución por sexo, consulté el último censo de población y vivienda del año 2020 del INEGI, y en el cual se puede encontrar que en México había 13.035.475 personas adolescentes, es decir, que tenían entre 12 y 17 años. Si tratamos de ponerlo en el contexto de toda la población, esto representó un 10.3% del total. Cabe resaltar, esta proporción de población ha ido disminuyendo con los años, pero bueno, ahora ya se ubica en que 1 de cada 10 pobladores mexicanos, pobladores, son adolescentes. Del total que mencioné anteriormente, 49.3% fueron mujeres y 50.7% fueron hombres. Un poco ya en el tema, entrando al tema de los adolescentes en conflicto con la ley. ¿Quiénes son los adolescentes que entran en conflicto con la ley? Pues bueno, una niña o niño que entra en conflicto con la ley es aquel que ha cometido o ha sido acusado de haber cometido un delito. Dependiendo del contexto local, las niñas y niñas también pueden estar en conflicto con la ley cuando pasan a ocuparse de ellos el sistema de justicia de menores o el sistema de justicia penal para adultos, por considerarse que están en peligro debido a su comportamiento o al entorno en el que viven. Es importante mencionar que bueno, este grupo de la población es un grupo realmente vulnerable, porque sabemos que muchos de ellos les han sido violentados muchos de sus derechos, y por eso han entrado sobre todo en las mujeres adolescentes. ¿Dónde podemos encontrar los derechos que le son propios a este grupo de la población? Bueno, pues hay un marco normativo internacional. Por ejemplo, están las reglas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, está la Convención sobre los Derechos del Niño, están las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, también las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, eso a nivel internacional. Y a nivel nacional se ha construido el conocido Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que a partir de 2005 se reformó el artículo 18 constitucional, que consistió en otorgar a las entidades federativas las facultades para crear un sistema integral de justicia para adolescentes. En 2008 se reformó el artículo 20 constitucional, que, aunque no es específico para este grupo de la población, estableció que el proceso penal sería acusatorio y oral. En 2011 está la muy famosa reforma al artículo 1 constitucional, que estableció un conjunto de, estableció los derechos humanos como algo permanente e intrínseco a toda persona, y que elevó a rango constitucional los tratados internacionales, ampliando el conjunto de derechos de los mexicanos, incluido el de las personas adolescentes. En 2015 también estuvo la reforma al artículo 73 constitucional, que facultó al Poder Legislativo para expedir una legislación única en materia de justicia para adolescentes,
Y finalmente, en 2016 se publicó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que es la ley que se aplica actualmente y de la cual deriva la encuesta de la que les voy a hablar. Pero bueno, todo este conjunto de marco legal da pauta a que conozcamos algunos derechos específicos de esta población adolescente, ¿no? Que, digamos, en el proceso de justicia, algunos de estos derechos son protección a la intimidad, prohibición de incomunicación, registro de procesos, garantías de detención, derecho a un abogado defensor, presencia y acompañamiento de la persona responsable de la persona adolescente, el derecho a ser escuchado. También está otro conjunto de derechos que tiene que ver con esta parte de la población que es privada de la libertad, que consiste, por ejemplo, en recibir asistencia médica, preventiva y de tratamiento, recibir alimentación nutritiva, recibir suministro suficiente de agua, recibir artículos de aseo, recibir educación, tener un alojamiento adecuado y otros derechos específicos para las mujeres adolescentes en internamiento, como derecho a la maternidad, puerperio y lactancia. Ahora bien, ¿cómo podemos conocer si son respetados estos derechos? Bueno, pues el INEGI ha hecho una encuesta que nos permite conocer parte de lo que viven los adolescentes cuando entran al sistema de justicia penal. Esta es la encuesta ENASJUP, que lleva dos ediciones. Una fue realizada en 2017 y otra en 2022 y tuvo o tiene como objetivo generar información estadística relevante con representatividad nacional por región y por entidad federativa sobre los adolescentes en conflicto con la ley que se encuentran dentro del sistema de justicia penal, como ya les había mencionado. Y esta información que podemos encontrar aquí nos habla, por ejemplo, del contexto de los adolescentes, como es el caso de características sociodemográficas, antecedentes generales, como puede ser familiares, si estuvieron antes involucrados en procesos en actividades delictivas, si tuvieron consumo de sustancias psicotrópicas, entre otros. También del proceso de justicia podemos conocer parte de lo que vivieron durante la detención, cuando estuvieron en el Ministerio Público, el proceso judicial que pasaron, la situación jurídica en la que están. Y ya de aquellos que están en los centros de internamiento, pues podemos conocer a través de su perspectiva cómo están las condiciones de infraestructura, servicios y bienes básicos, actividades para adolescentes privados de la libertad, visitas personales, victimización al interior del centro, corrupción al interior del centro, expectativas de salida, y también nos da información de los adolescentes que se encuentran dentro del sistema de justicia penal, pero que llevan su medida de sanción fuera de las instalaciones de internamiento, ¿no? En externación. Pues bien, voy a tratar de dar un panorama muy general porque la información que proporciona la encuesta es muy amplia, pero sí es muy importante resaltar algunos aspectos, como por ejemplo, qué cantidad de población es la que entra a este sistema. Aquí, por ejemplo, vemos en esta gráfica la situación jurídica de los adolescentes, tanto en 2017 como en 2022. Y vemos entonces que en 2017 a nivel nacional se estimó un total de 6.891 personas adolescentes en el sistema y para 2022 se estimó en 3.413. Esto representó una disminución de poco más del 50% del total. Esta disminución se debe principalmente a la aplicación o implementación de la ley, que lo que trata es que una menor cantidad de adolescentes estén sujetos a este sistema de justicia. Y esto pues se vio reflejado en los datos. También en la gráfica podemos ver que en 2017 la proporción de mujeres que se encontraban en el sistema fue de 7.8, mientras que en 2022 fue de 9.2%. Pese a que la cantidad de personas adolescentes ha disminuido notablemente, la proporción de mujeres adolescentes que ingresaron al sistema aumentó. Cabe resaltar, el sistema establece que la privación de la libertad es el último recurso que se debe utilizar. Sin embargo,
la cantidad de mujeres adolescentes con sanción de internamiento aumentó 13.5 porcentuales. No sé si alcanzan a ver que ahí en 2017, en la parte de mujeres, hay un recuadro azul oscuro, dice 14.1 son las mujeres que estaban en internamiento y pasó a 27.6% ya para 2022. Este panorama nos permite ya establecer un conjunto de porcentajes sobre situaciones que pasan los adolescentes en internamiento y en externamiento y en todas las situaciones jurídicas en las que están. A continuación les voy a presentar algunos antecedentes sociodemográficos, familiares y factores de vulnerabilidad de este grupo de la población. Y por ejemplo, podemos ver, hay que recordar que un derecho muy importante para las niñas, niños y adolescentes es contar con un nivel educativo. Entonces, la encuesta indaga sobre si antes de ingresar al sistema ellos contaban con este nivel educativo. Y los datos nos arrojan que aproximadamente 6 de cada 10 adolescentes a nivel nacional tenían algún nivel educativo. La mayoría de este porcentaje era un nivel de primaria y secundaria, por la edad. Y bueno, si bien la cantidad de mujeres adolescentes que tenían un nivel educativo antes de ser detenidas creció de 2017 a 2022 en casi 6.7 puntos porcentuales, en ambos años de referencia la cantidad de mujeres que contaron con un nivel educativo era menor que en el caso de los hombres, como se puede ver en las gráficas de pastel. Otro derecho importante es contar con una familia. Entonces, la encuesta también indaga sobre quiénes son los familiares con quienes vivían previo a su detención. Y los datos nos muestran que en 2017, 60.9% de las mujeres adolescentes que se encontraban en el sistema de justicia penal vivían con su madre antes de la detención, 48.2% con sus hermanos o hermanas y 37.1% con su padre. En todos los casos, dichos porcentajes fueron inferiores a la proporción de adolescentes hombres que vivieron con estos mismos familiares, siendo más notable la diferencia en el caso de la figura paterna y materna. También podemos notar que en 2022, aunque una mayor proporción de mujeres que se encontraban en el sistema de justicia penal dijeron haber vivido con algún familiar antes de la detención, dichos porcentajes seguían siendo inferiores que en el caso de los hombres adolescentes. Es decir, las mujeres tuvieron menor compañía o vivieron menos con su familia antes de la detención. ¿Qué situaciones económicas ocurrían previo a la detención? Bueno, pues con excepción de la atención médica y medicinas, en todas las situaciones económicas enunciadas en la gráfica, aquí se pueden ver, una menor proporción de mujeres, en contraste con la proporción de hombres adolescentes, contaban con dinero suficiente para tener ropa y calzado, gastos escolares, mantenimiento de la renta o casa, esparcimiento, entre otros. La encuesta también nos permite ver el grado de exposición que tuvieron las personas adolescentes que estaban en el sistema a conductas antisociales por parte de los adultos con los que vivían. En la gráfica muestra que un mayor porcentaje de mujeres adolescentes en el sistema estuvieron expuestas a conductas antisociales por parte de los adultos con los que vivían, en contraste con los hombres adolescentes. Destaca, por ejemplo, el consumo frecuente de alcohol. Ahí se puede ver que la gráfica o la barra donde están las mujeres tiene 44.4% y la de los hombres 40.1%, que es una diferencia de 4,3 puntos porcentuales. Y también destaca el consumo frecuente de drogas. La barra donde está situada las mujeres es de 16.1%, mientras que la de los hombres es de 12.2%. Esto es una diferencia de 3.8 puntos porcentuales. Es decir, hay una mayor exposición de las mujeres a este tipo de conductas. Ahí vemos consumo frecuente de alcohol, reclusión en un centro penitenciario, consumo frecuente de drogas, relación con pandillas o delincuentes,
ofrecimiento o presión para beber, invitación, ofrecimiento o obligación para cometer una conducta delictiva, ofrecimiento o presión para consumir drogas, es decir, están más expuestas a este tipo de conductas, como nos mostró la encuesta en el año 2022. Otro dato importante y muy relevante considero es que puede ser que debido a esa misma exposición, los adolescentes pues tiendan a tener un consumo de sustancias psicotrópicas. Aquí, por ejemplo, se puede ver que 87.2% de los adolescentes de las personas adolescentes que se encontraban en el sistema consumieron sustancias psicotrópicas alguna vez en su vida. Las 5 principales son bebidas alcohólicas con 79.6%, tabaco con 70.7%, marihuana con 57%, cocaína en polvo con 31.2% y sustancias inhalables con 18.6%. Aquí también es importante resaltar que de la población adolescente que estaba en el sistema, fueron los hombres adolescentes quienes dijeron haber consumido mayor cantidad, o bueno, una mayor proporción de adolescentes dijeron haber consumido sustancias psicotrópicas alguna vez en su vida, en contraste con las mujeres adolescentes, que fueron el 77.3%. Asimismo, pues en la distribución, o más bien en las sustancias consumidas, vemos que las mujeres consumieron menos bebidas alcohólicas, tabaco, marihuana, cocaína, polvo e inhalables que los hombres. Otro dato importante que nos da la encuesta es la ideación e intención suicida, que para el año 2022 nos dice que un mayor porcentaje de mujeres adolescentes que se encontraban en el sistema pensaron en suicidarse. Ahí se ve en la gráfica que fue el 23.7%. Y bueno, del conjunto de personas adolescentes que pensaron en suicidarse a nivel nacional, 53.3% lo intentaron. Destaca además que una mayor proporción de mujeres, 63.1%, intentaron suicidarse. Eso es más de 10 puntos porcentuales arriba de la intención que tuvieron los hombres. Ahora bien, durante el proceso de justicia también podemos indagar sobre qué derechos fueron respetados durante el proceso. Sobre esto, por ejemplo, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal nos dice que los adolescentes deben contar con la asesoría de un abogado defensor, y la ENASJUP nos dice que en 2017 y 2022, 5 de cada 10 de las personas adolescentes en el sistema contaron con la asesoría de un abogado durante su estancia en el Ministerio Público. Por otra parte, en 2017, 88.1% de las personas contaron con un abogado defensor antes de llegar con el juez de lo penal por primera vez. Y para 2022 este porcentaje disminuyó en casi 4 puntos porcentuales. En todos los casos y años de referencia, una menor proporción de mujeres adolescentes contaron con un abogado defensor. Otro derecho importante del que nos habla la ley es el acompañamiento de la persona responsable. Y la ENASJUP nos dice que en 2022 hubo un menor acompañamiento de las personas responsables durante la detención y a ser presentados y presentadas ante el Ministerio Público con respecto a 2017. También en 2022 hubo un mayor acompañamiento de las personas responsables hacia las personas adolescentes en el sistema de justicia penal durante el primer encuentro con el juez de control. En los 2 años de referencia, las mujeres adolescentes en el sistema tuvieron menor acompañamiento de los responsables en todas las etapas del proceso. Nuevamente vemos que las mujeres tienen un menor acceso a este tipo de derechos. Otro derecho importante del que habla la ley es sentirse escuchados, particularmente en el juicio. Y bueno, la ENASJUP dice que en 2022 casi la mitad de los adolescentes que se encontraban en el sistema se sintieron muy escuchados durante su juicio. No obstante, un menor porcentaje de mujeres adolescentes se sintieron muy escuchadas. Además, también podemos ver en la gráfica que
2 de cada 10 mujeres se sintieron poco escuchadas y nada escuchadas. O sea, ahí está 11.9% más 10.8%. Y además 3 de cada 10 se sintieron algo escuchadas durante el proceso. También otro dato importante es si tuvieron acceso a servicios médicos, en este caso una evaluación médica durante el proceso de justicia y en centro de internamiento. Y pues bueno, en 2022 poco más de la mitad de las personas adolescentes tuvieron una evaluación médica al llegar al Ministerio Público y poco más del 90% al llegar al centro de internamiento. En el mismo año de referencia, 54.7% de las mujeres adolescentes que se encontraban en el sistema dijeron que recibieron una evaluación médica al llegar al Ministerio Público. Esto es casi 2 puntos porcentuales menos que los hombres adolescentes en la misma etapa del proceso. Sin embargo, un mayor porcentaje de mujeres recibieron una evaluación médica al llegar a los centros de internamiento. A mí me gustaría seguir mostrándoles más datos, pero pues por el tiempo ya me iré a la parte de las conclusiones y se puede decir, o sea, de los datos que hemos visto, que son muy pocos con respecto a toda la información que nos proporciona la ENASJUP, que las mujeres adolescentes que se encontraban en el sistema de justicia penal enfrentaron mayores condiciones de vulnerabilidad antes de su detención, por su menor grado de estudios, menor presencia de familiares en el lugar donde vivían, mayor proporción de carencias económicas de distintos tipos, mayor presencia de conductas antisociales por parte de los adultos con los que vivían, una alta exposición al consumo de sustancias psicotrópicas y una mayor prevalencia de ideación e intención suicida en contraste con lo que vimos referente a los datos de los hombres adolescentes que están en el sistema. Otra conclusión importante es que aquellas mujeres adolescentes que se encontraban en el sistema de justicia penal durante su proceso de justicia tuvieron un menor acceso a ciertos derechos, como es el acompañamiento de un abogado defensor y de una persona responsable. También tuvieron una menor proporción de servicios médicos, porque pues una menor proporción de mujeres tuvieron evaluación médica al llegar al Ministerio Público. Y también cuando llegaron con el juez de lo penal, pues se sintieron menos escuchadas que los hombres. Si ustedes quisieran indagar más sobre esta información, pues pueden consultar en la página o el sitio del INEGI, darle clic a programas de información e irse a la parte de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, donde pueden encontrar información no solo de ENASJUP, sino también pues, de otros proyectos estadísticos que hablan sobre el tema. Es un censos, registros administrativos, algunas estadísticas históricas y estadísticas experimentales. Y pues bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado esta presentación.